¿Vos qué decís? ¿La pasta frola es de membrillo o es de batata? No importa el dulce que le quieras poner, lo importante es que aprendas a hacer esta receta súper clásica. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo, Marina, para que después puedas cocinar vos en tu casa. Si hay una receta que tenés que aprender a hacer, si hay una tarta que no puede faltar en tu recetario, es la pasta frola, que ni siquiera la llamamos tarta, directamente tiene nombre propio, es pasta frola. Lo que queda ahora es decidir si se hace de membrillo, de batata o de dulce de leche. Vamos a ver el paso a paso donde te voy a mostrar cómo puedes ir saborizando la masa de acuerdo al dulce. La vas a hacer como vos quieras, pero yo te voy a dar mis consejos o cómo me gusta prepararla a mí. Y vamos a ver distintas técnicas para el armado de la masa y para poner también el dulce. Sí, lo que está bueno que tengas en cuenta es cuando empezamos a hacer la masa, esta masa lleva manteca o la puedes hacer también con margarina y es importante que la primera parte que se hace batiendo te quede bien emulsionada. De eso va a depender que te quede bien la tarta final. Y además es importante respetar los tiempos de descanso, porque por ahí uno hace una masa y le quiere usar en el momento, y en el caso de las masas quebradas es necesario que se enfríen para después poder manipularlas. En este caso lo que te recomiendo es que si sabes que mañana o pasado querés preparar una pasta frola, la hagas con tiempo y la dejes de más en la heladera antes que tenerla de menos y que ya se empiece a ablandar cuando la vas a preparar. Igualmente me estoy adelantando y por ahí ni siquiera sabes de qué te estoy hablando. Así que vamos a ver el paso a paso y después retomamos con los consejos. Lo primero que vamos a hacer es pesar todo. Esto es importante porque nos va a facilitar el momento de empezar a hacer la receta y por otro lado nos aseguramos de tener todos los ingredientes, porque a veces pensamos que tenemos todo y cuando empezamos a cocinar nos queda la receta a medias. Así que de esta forma estamos seguros que vamos a poder terminarla. Vamos a pesar. En el bowl donde vamos a hacer la masa, 200 gramos de manteca. También pueden usar margarina. La idea sería que esté a temperatura ambiente, el famoso punto pomada, que yo lo aplasto y es blandito, pero no está derretida. Si está derretida no va a funcionar de la misma manera. Si la quieren hacer rápido y está fría, lo que pueden hacer es ponerla unos segundos en microondas, no mucho, y obviamente no usen un bowl metálico. Así que por un lado tenemos los 200 gramos de manteca pomada. Por otro lado vamos a pesar azúcar. Yo voy a usar azúcar común, son 120 gramos. Podrían usar azúcar rubia, azúcar orgánica, azúcar mascabo. Está bueno porque acá ya pueden hacer algunas variantes de la receta. Y en otro bowl vamos a pesar los secos. Primero tengo harina. Son 300 gramos. Lo ideal sería que sea harina 4 ceros. Yo en este caso tengo 3 ceros. Van a ver que no pasa nada, hay que tener más cuidado en el momento que la armamos para que no desarrolle el gluten, pero se puede hacer, queda más rústica, pero queda bien. Si van a usar harina leudante, lo que tienen que hacer es usar mitad de harina común y mitad de harina leudante. Es decir, 150 de harina común, 150 de leudante para que no se infle tanto. Si no, en este caso yo voy a usar harina común y ahora le voy a agregar polvo de hornear. Yo prefiero trabajar con el polvo de hornear por separado porque puedo ir poniendo distintas proporciones. Y vamos a agregar almidón de maíz. Esto lo que va a hacer es generarnos una masa más suave, porque como saben el almidón de maíz tiene una textura mucho más fina, el grano mucho más fino. Si no tienen, no pasa nada, pueden ponerle directamente harina, reemplazan los 100 gramos de almidón de maíz por 100 gramos más de harina. Y lo último es una pizquita de sal fina. La idea de la sal fina es que va a realzar el sabor de toda la parte dulce y también va a ayudar un poco al levado. Esto lo vamos a mezclar y ya lo vamos a reservar. Entonces, por un lado tenemos, vamos a acomodar un poco, los secos. Por otro lado tenemos la manteca pomada, el azúcar y vamos a usar 2 huevos enteros. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente para que se incorporen bien con la manteca.
Si se acordan en último momento y quieren hacer la receta rápido, les comenté que la manteca la pueden derretir unos segundos o ablandar en el microondas. Y los huevos lo que pueden hacer es, en una taza ponen agua caliente de la canilla y ponen los 2 huevos un par de minutos mientras pesan esto. Hagan primero lo de los huevos en el agua tibia o calentita, y así hacen que baje un poco la temperatura o que suba y no estén tan de temperatura de heladera. Si están muy fríos, lo que va a pasar es que va a costar mucho la emulsión que tenemos que hacer primero con la manteca, con el azúcar y con los huevos. Así que esto es súper importante para que no se corte la preparación cuando la empezamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es, en esta parte de la manteca, agregar lo que querramos para saborizar. Puede ser clásicamente vainilla, y si no, yo le voy a agregar ralladura de limón y de naranja. Acá tengo los dos. Y yo con este rallador directamente lo apoyo en el bowl y rayo. Pueden agregar de limón o de naranja, el que más prefieran. También queda rico con pomelo. Pueden no ponerle nada, que la masa quede súper neutra. Eso es a gusto. Y de acuerdo a cómo lo quieran combinar. Por ahí prefieren que sea, en el caso de que vayan a usar dulce de membrillo para la pasta frola, a mí me gusta mucho más cómo queda con, si es el dulce de membrillo con ralladura de limón y dulce de batata con naranja. Como hoy vamos a hacer mitad y mitad, vamos a poner las dos, así es apta para todo público. Recuerden siempre rallar solamente la parte de color, porque la parte blanca es amarga. Para eso lo que tienen que hacer, para no sacar la parte blanca, es no presionar. Si yo presiono, hago que raye mucho y voy a agarrar inevitablemente la parte blanca. Si yo simplemente paso la fruta por el rallador, va a rallar muy finito y solo lo superficial. Entonces así me aseguro solamente sacar la parte de color. Y además solo paso una vez por cada lugar. Fíjense que yo paso y miro y trato de ubicar otro lugar vacío. No es que sigo rayando eternamente el mismo lugar, porque es inevitable que voy a terminar rayando la parte blanca y llegando a la pulpa. Listo. Acá tenemos toda la ralladura que vamos a usar y ahora vamos a empezar a mezclar azúcar y huevos. Lo principal para que la masa salga bien es lograr una buena emulsión entre manteca, azúcar y huevos. Así que si están muy apurados, lo que pueden hacer es directamente a la manteca le ponen el azúcar y empiezan a batir. Yo les recomiendo que si tienen un minutito más, primero batan la manteca sola para ablandarla y pongan el azúcar de a poco, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer un poco de ruido con la batidora. Es solo unos segundos para lograr una crema, y además si ustedes necesitaron, porque tenían la manteca fría, ablandarla un poco en el microondas, les va a servir para unificar todas las temperaturas y las texturas. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la manteca en forma de lluvia o de a poquito para que se vaya incorporando. Dedíquenle unos minutos a esto, porque como les digo es la base de que la masa quede bien. Bueno, una vez que incorporamos el azúcar bien en la manteca, yo lo que voy a hacer es incorporar los huevos, pero no ponerlos enteros porque es mucha cantidad de líquido para la cantidad de manteca y puede ser que se corte la preparación. Entonces lo que voy a hacer es ponerlos en un cuenquito separado. Voy a romper un poco la liga para que cuando yo eche caiga un hilito de huevo y no un huevo entero. Un poquito nada más. Voy a aprovechar este tenedor para bajar la mezcla, porque yo tengo un bol grande y poca mezcla, entonces se me va yendo todo para los costados. Y lo que voy a hacer entonces es primero correrlo para que sea más práctico para mí agarrarlo y seguir batiendo, y a medida que voy batiendo voy agregando el huevo de a poco. La idea es que quede bien incorporado el huevo de la primera tanda antes de poner la segunda parte. Eso nos asegura que la emulsión esté bien hecha y que no se nos corte.
Ahí estamos, hicimos una cremita, pero está más blandita. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a incorporar los secos. La idea de incorporar los secos es que se mezcle bien con esto, pero no deberíamos lograr que desarrolle mucho el gluten. Si escucharon alguna vez el término masa friable o masa quebrada, alude a que cuando nosotros la comamos o la cortemos una vez cocida no va a ofrecer resistencia. Para que no ofrezca resistencia no tiene que haber desarrollado el gluten. Entonces, para que no desarrolle el gluten no hay que amasarla. Sí hay que mezclarla, pero no amasarla para que esa proteína no se desarrolle justamente porque está en contacto con la humedad de los productos. Yo lo que hago es no le incorporo todo a mano, sino que una parte le incorporo un poco con la batidora, pero unos segundos nada más. Ahí está. Y el resto lo voy a incorporar ahora. Y voy a aprovechar el batidor solamente como para incorporar. Esto lo podemos hacer directamente con la cuchara. Ahora lo que vamos a hacer con una cuchara es empezar a mezclarlo para incorporar todo. Y si no, también lo pueden hacer con un cornet, que son estos plastiquitos que se usan para amasar. Son súper económicos y está bueno tener uno, nos sirve bastante para amasar más sencillo porque podemos agarrar más cantidad de masa y podemos ir aplastando. Si lo están haciendo en un bowl más o menos grande, como es mi caso, yo prefiero incorporarlo adentro del bowl para no extender tanto, no hacer hinchastre y ya directamente que me quede la masa armada. Si no, la otra opción es bajarlo a la mesada, si les es más cómodo o estaban trabajando en un bol chiquito y les quedó rebalsado, y directamente con el mismo cornet o con la mano pueden ir aplastando para incorporar. Esta forma de mezclar las cosas aplastando y no amasando como si fuera una masa de levadura es justamente para no desarrollar el gluten. Y si lo pueden hacer con este elemento, con el cornet, lo que nos aseguramos es no pasarle temperatura a la masa, porque nosotros dijimos que necesitamos la manteca pomada para que se incorpore bien, pero no queremos pasarle temperatura además y que se derrita. Entonces, cuando ya la tenemos así mezclada, ya está lista. Si yo la toco así, no se me debería pegar más que esto, ¿sí? Por más que la masa esté blanda ahora y no la vamos a poder trabajar en el momento, no debería ser un pegote que no podemos agarrar con la mano. Así que yo voy a juntar todo esto. Esto me voy a ayudar con la cuchara para pasarlo acá. Y me voy a lavar las manitos para el siguiente paso. Bueno, con las manos limpias vamos a guardar la masa. Les cuento que me lavo las manos no solamente de forma anecdótica, sino porque está bueno que sepan que periódicamente nos tenemos que lavar las manos cuando estamos cocinando, así nos aseguramos de que los productos que hacemos estén en condiciones y sean aptos para consumir, porque nos damos cuenta y vamos tocando un montón de cosas y está bueno mantener la limpieza del lugar, de los utensilios y de las manos. Y por otro lado, porque si seguimos toqueteando todo con las manos sucias, después es un pegote y se vuelve más molesto para trabajar. Entonces está bueno que ahora que guardamos esto con el film esté limpio y va a ser mucho más sencillo cuando agarremos la masa fría. Bueno, mientras decía todo eso, puse un film en la mesada y pusimos la masa y la estiró un poco. La idea de estirarla es que se enfríe parejo, porque esto, antes de trabajarlo y formar nuestra tarta, necesitamos que tome frío y cambie la consistencia. Ven que ahora es una cremita y después va a estar más durita para poder usar. Así que yo la formo, me gusta así que quede como cuadradita, no es necesario, pero que quede prolijo está bueno. Y directamente así con el film la vamos a guardar. La idea es que, como les decía, esté más firme. Esto está muy blandito, tiene que tener una consistencia más durita para poder trabajarlo. Esta masa la pueden tener hasta 3 o 4 días en la heladera, no mucho más porque tiene polvo de hornear, y mínimamente 1 o 2 horas para que tome consistencia.
Así que vamos a llevarla al frío y una vez que esté vamos a fonzar o cubrir nuestro molde. Bueno, ya pasaron 24 horas de la masa en la heladera y antes de sacarla de la refrigeración vamos a preparar los moldes. Con la cantidad de masa que yo les di pueden hacer 2 tartas de 20 centímetros de diámetro. Siempre hago así porque sé que mi distancia de acá a acá son 20 centímetros y es más fácil de calcular. Igualmente en general los moldes abajo tienen un número y ese número hace referencia a el diámetro del molde. Lo que vamos a hacer es enmantecar los moldes. Yo siempre lo hago a mano, con las manos bien limpias. Si no, lo pueden hacer con un pedacito del papel en el que viene la manteca o con un pincelito lo van estirando, pero para mí es más práctico hacerlo de una forma más casera. Lo vamos a hacer primero esto porque un paso importante, tampoco es vital, pero está bueno, es dejar enfriar los moldes antes de ponerle la masa para que no se pegotee más al molde y va a ser más fácil en el momento de sacar nuestra pasta frola, la tarta que sea de la fuente, cuando ya esté cocida. Así que esto como está, lo voy a llevar a la heladera o si tengo poco tiempo al freezer y voy a traer la masa. Acá está la masa. La vamos a abrir, aunque está más durita de la que estaba ayer. Igual es una masa delicada. Y de acá tenemos que sacar las 2 bases y después todas las tiritas para la pasta frola, que es lo que la hace tan característica. Yo lo voy a sacar del film, voy a poner apenitas de harina en la mesada. Tratemos de no poner mucha harina y trabajar con mucha harina porque si no parece que no podría llegar a pasar, pero le vamos a ir incorporando harina y eso va a hacer que cambie la proporción de la masa y quede más dura. Entonces, si la masa está bien hecha, no se va a pegar y tratemos de usarla con la menor cantidad de harina extra posible. Esto no lo vamos a estirar de una, vamos a ablandarlo un poco. Una mini amasadita de unos segundos nada más, porque la idea es que vuelva a tomar elasticidad y no esté tan dura en la heladera. Yo lo que voy a hacer es cortar a la mitad, vamos a estirar para los 2 moldes y la idea es que después vamos a estirar un círculo más grande que nuestro molde, vamos a fonzar o forrar nuestro molde y con lo que nos queda después estiramos para hacer las tiritas. Yo corté un pedacito como un cilindrito y lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de harina, ponerle el cilindro para arriba e ir aplastando. Ahí. En general yo lo arranco así primero un poco con la mano porque me sirve para ir marcando el círculo que necesito y que no se me deforme. Por ahí si lo agarro directamente de una pieza así con el palote empiezo a deformar y hago cualquier cosa. Y después tengo que corregir mucho más la forma. Entonces, tengo esto, vamos a ir estirando. No tienen que hacer mucha fuerza, así con pasar el palo ya se va estirando. Y si vayan estirando la masa para asegurarse que esté despegada, porque si yo me dedico a estirar todo, hago un pedazo enorme de masa y después no la puedo despegar, voy a tener un problema, porque voy a tener que romperla toda y volver a unirla, volver a dejarla enfriar y demás. Así que la vamos girando y vamos calculando que nos quede un diámetro mayor al de nuestra tartera, el molde que hayan elegido. Vamos a poner un poquito de harina más porque se me estaba pegando levemente, pero ven que yo siempre la muevo y se mueve fácil. Bueno, ahí ya lo tenemos estirado y vamos a traer el molde. Yo acá tengo el molde y les voy a mostrar 2 formas de llevar la masa hacia acá sin que se rompa. La primera es, yo agarro la masa con cuidado y con cariño, la doblo a la mitad, la doblo de nuevo a la mitad y la levanto. Esto me va a servir para agarrarlo bien con toda la mano. Lo ubico más o menos en el medio, calculando el centro del molde y abro con cuidado. Háganlo con amor y con paciencia, pero con cierta velocidad porque la masa tiene que estar fría, si no se empieza a deformar. Bueno, ya lo tenemos, bajamos, levantamos acá un poco la masa y procuramos que llegue bien hasta el borde de abajo, en todo el contorno. Paso apenitas el dedito y listo. Ahora para cortarlo también vamos a hacer 2 técnicas. Una con el palote, paso el palote sobre el borde y eso mismo va a hacer que la masa se corte sobre el borde de la fuente. Acá vuelvo a apretar un poquitito
y esto lo llevo a la heladera. Ahora vamos con la segunda. Agarro la otra mitad de la masa. Estos recortes que me quedaron de la primera los voy a dejar por separado porque los voy a usar para las tiritas de arriba. Pero la parte de abajo, que quiero que me quede entera y sin agujeritos ni nada desprolijo, la voy a hacer con masa nueva. Es decir, con masa de primer uso. Esta ya sería una masa de segundo uso porque ya la estiré una vez para hacer algo. Después ustedes se van fijando el espesor que le quieran dar. Sin levantar polémica, a mí por lo menos me gusta la pasta frola que tenga bastante dulce, pero tampoco pasarse porque si no después comes un pedacito y es muy fuerte con mucha cantidad de membrillo. Si la hacen de batata le pueden poner un poco más porque el dulce es más suave. Bueno, voy estirando mismo. La otra forma, vamos a ver, de llevar la masa al molde. Una es directamente agarrarlo y transportarlo, en este caso como es chiquito se puede, pero si fuera más grande yo lo agarro y ya se empieza a marcar los dedos. El problema no es que se marque el dedo, sino es que en esta parte se está estirando la masa y se hace más finita. Entonces, una forma es, pongo el palote, traigo la masa, la enrosco con cuidado medio sobre el aire, pongo el molde y bajo. Y acá repetimos lo mismo. Voy bajando los bordes, levanto la masa de acá, porque yo lo que no quiero es estirar la masa para que quede más fina, quiero que quede todo el mismo espesor, entonces levanto y acomodo. Parece como una tela que estuviera acomodando en un almohadón. Bueno, ahí bajo y les dije que había otra forma de cortarlo. Marco un poco el borde y con un cuchillo, una cuchilla, no uso la parte del filo sino la parte de atrás y voy sacando, cortando la masa excedente. A mí la verdad me parece más práctico y más prolijo cortarlo con el palo de amasar porque me queda todo igual, pero es a gusto. Bueno, en esta vamos a apretar un poquito para marcar bien y también va a la heladera. Lo que nos queda es preparar las tiritas para arriba. Yo les muestro cómo lo hago yo, que la verdad probé de varias formas y me parece muy práctica esta. Esto lo voy a volver a amasar un poco, apretar, tampoco destrozar, pero un par de vueltitas así para que me quede liso. Y lo que voy a hacer es tratar de optimizar la cantidad de tiritas que puedo sacar. Entonces, esto en vez de hacer un círculo, como lo hice recién, voy a intentar hacer algo lo más rectangular posible para sacar la mayor cantidad de tiras que se puedan. Ahí lo que estoy tratando de calcular es que de ancho me queden los 20 centímetros, que es el máximo que tiene mi molde. Así yo sé que corto una tirita y me llega bien de un lado al otro, o sea que tiene el diámetro del molde. Si no, corro el riesgo de tener que estar emparchando tiritas y es un poco más complicado que quede prolijo. Entonces, ahí estiro. Yo paso la mano para ver si más o menos tiene todo el mismo espesor. En general los bordes quedan más gruesitos, si no nos damos cuenta hacemos más fuerza en el borde, en el centro. Bueno, ahí yo creo que ya está. Lo que voy a hacer es esto, llevarlo al freezer en una placa o en una tabla para que se congele. Va a ser más fácil cortar las tiras congelado porque la masa no se va a pegar en el cuchillo. Si yo hago así, por ahí un par me quedan bien y después las otras se me empiezan a pegotear. Y cuando las agarro para ponerlas, se empiezan a estirar. Yo no quiero que pase eso, entonces lo voy a congelar. El dulce que yo voy a usar es dulce de membrillo. En este caso compré un pack, esto aunque no parezca es de medio kilo. El dulce de membrillo y el de batata también son súper pesados. Y parece que medio kilo es un montón, pero es un cuadradito bastante chiquito. Lo pueden conseguir suelto, que viene en lata o en unas cajas de madera que te fracciona un pedazo. O por ahí en el súper es más clásico conseguirlo así. Y es duro, si no es como una mermelada. También pueden comprar mermelada de membrillo, pero a mi criterio es más suave y no queda tan bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es sacar todo el dulce y ya estoy metiendo mano porque esto yo lo hago a mano. Lo vamos a amasar un poco para ablandarlo porque si pongo este bloque no va a quedar bien. Entonces yo lo que hago es
directamente con la mano, ir amasándolo. Y tengo un poquito de agua. Esta la vamos a hacer con agua porque es apta para todo público, pero también le podrían poner un chorrito de licor que les guste, por ejemplo, o un chorrito de leche. Es para ablandarlo. Igual no es necesario la leche. Con que le pongan agua ya está. La idea es hacer que sea un poco más maleable, porque tenemos dos formas de ponerlo en la fuente, en nuestra tartera esponzada. Una es con manga y otra es con cuchara. Vamos a ver las dos técnicas por si no tienen manga en su casa, aunque podrían hacer una manga con un sachet de leche. Yo justo acá tengo uno. Cuando lo terminan, lo vacían, lo lavan bien y después le hacen un agujerito acá. Bueno, vamos a ir ablandando esto. Si les gusta con mucho dulce y van a hacer una capa gruesa de dulce o alta, no lo ablanden mucho porque después, por más que se cocine, va a quedar blandito y se va a caer todo. Yo voy a hacer una capita finita, entonces no tengo problema en hacerlo más blandito. Y ahora me voy a despegar todo esto. ¿Se puede hacer con cuchara? Sí, se puede hacer con cuchara, obviamente. Van a tardar un poco más. Y otra cosa que pueden hacer si quieren es ablandarlo un poco en el microondas. Pero es por ahí medio engañoso ablandarlo en el microondas y no lo pueden usar caliente porque ablandaríamos la masa y no es la idea. Así que esto es medio enchastre, pero para mí es la mejor técnica. Bueno, acá tenemos el dulce. Lo que vamos a hacer ahora es prepararlo para poner en la tarta. Les acabo de decir que yo voy a usar manga y les mostré el sachet y dije la verdad tiene más sentido que les muestre directamente con el sachet. Como decía, está limpio, lavado y lo vamos a usar como manga. Yo lo que hago es darlo vuelta para poner el relleno, como es poquito, lo más cerca de la punta esta que voy a usar y no ensuciar todos los bordes. Entonces voy a agarrar dulce, voy a abrir bien y lo voy a llevar hacia el borde. Ahí. Voy a poner un poco de más, después cualquier cosa lo saco, pero y en la punta acá corto más o menos para que me quede por el tamaño que yo voy a hacer 1 centímetro de diámetro, es un poquito menos de 1 centímetro. Acá tenemos la masa que preparamos recién. Yo, como estoy haciendo rápido, lo puse en el freezer, pero lo pueden poner en la heladera y lo dejan 15-20 minutos. Y lo que voy a hacer es buscar acá donde está el dulce, llevarlo para la punta donde quiero que salga y esto girarlo, como cerrarlo para que no se me escape el dulce por todos lados. Y ahí ya está saliendo el dulce. Voy a empezar por los bordes y después hacia el centro. Pueden mover la manga, ir llenando así, o pueden girar el molde y dejar la manga quieta. Eso como sea más práctico para ustedes y de acuerdo a la cancha que tengan con la manga. Ahí, y si no, así. Ponerlo en manga no es para que nos quede perfecto ahora, sino para poder distribuir de forma pareja. Aunque yo ahora relleno y ahora voy a acomodar con una cucharita. Esto no lo dejen así porque después no se va a acomodar solo en el horno y va a quedar así cuando lo saquemos. Voy a agarrar una cuchara y lo voy a estirar, no haciendo fuerza, simplemente apoyando la cuchara para que el mismo dulce se acomode en los agujeritos que quedaron. Ahí está. Y esta la voy a volver un segundo a la heladera mientras le muestro con la otra masa cómo se rellena con cuchara. Acá tenemos la otra masa y acá tenemos el dulce que nos quedó. Yo voy a sacar lo que quedó en mi manga casera, así usamos todo. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer es distribuir el dulce lo máximo que se pueda. Si yo agarro con esto, hago una bola en el medio, así, y trato de estirarla, seguramente se me empiece a mover la masa. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar de a cucharaditas. Pueden ser más chiquitas, depende de la paciencia que tengan. Y vamos a tratar de poner el dulce ya un poco distribuido. Vamos a sacar todo el dulce. Así no desperdiciamos nada.
aquí. Y una vez que tenemos esto, vamos a ver la cuchara también. Y una vez que tenemos esto empezamos a estirar, pero no aplastando sobre la masa, sino sobre el mismo dulce. Voy moviendo, tengo unos minutos para hacerlo porque la masa está fría, así que no pasa nada. Muevo y voy estirando lentamente. La idea es mover el dulce sobre el mismo dulce, sin tocar la masa. Ahí. Miren, me acabo de dar cuenta que quedó el pedacito de sachet. Cuidado con esto, cuando corten puntas de manga o en este caso una manga casera, tírenlo en el momento porque esto se pierda fácilmente, cae acá adentro y ya nos quedó y nos enteramos y alguien se va a enterar de la mala manera cuando lo esté comiendo. Bueno, ahí estoy terminando de estirar, tratemos de ir viendo que nos quede parejo, una capa pareja, ahí, y lo vamos a llevar también a la heladera mientras preparamos las tiritas de arriba. Antes de tener la masa vamos a preparar un huevo, que lo único que tenemos que hacer es dejarlo en un tapercito, en un potecito y mezclarlo un poco con un tenedor para romper la liga. Con esto vamos a pintar la masa. Se pinta para que quede más dorada, pero en este caso también se pinta para que las tiritas se peguen al borde. No es hiper necesario, pero la verdad que le da el toque. Y lo que vamos a hacer es hacer una de las tartas pintada con huevo y la otra no, para que vean la diferencia. Así que voy a dejar esto por acá y vamos a cortar las tiritas. Vamos a sacar la masa, vamos a poner apenitas de harina y la vamos a pasar a la mesada. No lo corto sobre el film porque por ahí si corto y me cae algún pedacito va a pasar lo mismo que les decía con la puntita del sachet de leche. Bueno, yo tengo la masa acá, voy a empezar a cortar. Pueden enharinar apenas el cuchillo que usen, traten de usar, si se puede, una cuchilla lisa y no estar haciendo así ni mucho movimiento, sino apoyar y cortar y separo. Apoyo, por ahí tengo que moverme un poco porque no me da el largo del cuchillo. Ahí. Y trato de que me queden parejos. Tampoco tiene que ser la perfección. Y acá un poco a gusto, porque pueden hacerlo más anchas, más finitas. Eso como ustedes quieran. Yo dije que iba a hacer una pintada con huevo y una sin huevo. Tenemos dos opciones. O pintamos cuando está lista la tarta, y si no, yo lo que hago últimamente es pintar en este momento. Así directamente me queda toda la superficie de las tiritas con la misma cantidad de huevo. Lo dejo ahí y ahora corto. Tarta 1 la vamos a hacer con, voy a apoyar acá de costado, la vamos a hacer con la que tiene las tiritas pintadas con huevo. Vamos a apoyar en el borde y apretar un poco y cortar con el mismo borde de la masa. La distancia entre las tiritas también es un poco a gusto, va a depender de cuánta masa quieran que tenga arriba. Ahí, y una más. Yo no voy a poner muchas porque esta masa es chiquita, esta tartera es chiquita y se me va a terminar cubriendo todo. Y la siguiente, vamos a ver dos opciones. O la pongo en diagonal respecto a la primera. Ahí. Esta es una de las opciones. La otra opción vamos a hacer con tiritas. Esta me quedó con huevo, voy a dejar de costado. La otra opción es sin huevo, lo mismo, apoyo y corto con la misma masa. Apoyo, corto, apoyo y corto. Y los de los bordecitos, o sea, la punta que me quedan más chiquitas, aprovecho para usarlo en estas zonas más pequeñas. Tratemos, si se puede, que la distancia entre las tiritas sea similar. Eso es lo que hace que sea prolijo. Y después ustedes se fijan si en esta parte que queda poco espacio quieren agregar una más o no. Yo en general la agrego porque siempre hay alguien que le gusta con más masa que dulce, entonces puede comer de esta parte. Y giramos y esto lo vamos a hacer a 90 grados, es decir, perpendicular una capa de tiritas respecto a la otra.
Estas dos se van al horno precalentado, 180 grados o un horno moderado, y van a tardar más o menos 25 o 30 minutos. Cuando vemos que esté dorado arriba y se empieza a separar de los bordes es porque ya está lista. Acá están las dos pastafrolas salidas del horno hace 10 minutos. Ya bajó un poco el dulce. En el momento cuando la sacan del horno van a ver que el dulce está más alto, que está como hirviendo. Esta es la que no está pintada con huevo, si se fijan es más opaca y está más clarita que esta, que es la que pintamos con huevo. Tal vez pintarla con huevo le sirva porque se dora más rápido y cuando tiene este dorado ya está perfecta. Si se fijan, esta está más oscura que esta. ¿A qué voy? A que si yo dejo que esta tome, o sea, la que no tiene huevo, tome este color, la tengo que dejar más tiempo y casi la voy a estar quemando porque va a quedar muy dura. Entonces lo ideal sería pintarlo como para guiarnos también por el color para poder sacarla, además de por el tiempo del horno. Y si no, esta tener en cuenta que nos va a quedar más clarita. Y está esto que yo les decía, que cuando está cocido la masa contrae un poco y se separa del molde. Eso nos indica que ya está lista. Yo lo que voy a hacer es tocarla por abajo, todavía está tibia. Voy a esperar un poco a que esté a temperatura ambiente, la voy a dejar afuera del horno para que se enfríe y las vamos a desmoldar. Si la pueden dejar un par de horas, mucho mejor. Si no, la pueden desmoldar en un ratito porque tibia o a temperatura ambiente es súper rica, pero bueno, hay que tener cuidado porque se puede llegar a romper. Bueno, vamos a desmoldar. Si la suerte nos acompaña, va a salir entero y divino. Tengo esto ya a temperatura ambiente, o sea, le pongo la mano abajo pues estoy tocando a ver si está a temperatura ambiente. Y vamos a usar un platito que tenga por lo menos el diámetro de esto y si es posible chato para que no se hunda. En este caso es una tarta compacta, pero por ahí si es algo que tiene un relleno más blandito, está bueno que el plato o la tabla que vayan a usar pegue justo. Yo, bueno, ya spoileé, voy a usar una tabla y lo que voy a hacer es apoyarla arriba, agarro la fuente y giro determinadas y no empecemos a hacer flancito porque ahí se nos puede ir de costado o algo. Repito, en esta tarta no porque es durita, pero en otras sí puede ser que se nos empiece a correr algún relleno o algo. Desmoldada, perfecta, está doradita, sale súper rápido y yo ahora la voy a volver a presentar en la parte de abajo de esta misma fuente solamente para que la veamos. Entonces apoyamos la fuente, giramos y ya está desmoldada. La pueden volver a poner adentro de la fuente. Yo en realidad lo hago así para que se termine de enfriar, pero si quieren dejarla dentro de la fuente y cortar ahí, yo no se los recomiendo porque van arruinando los moldes y lo van marcando con los cuchillos. Pero si ya es un molde más viejito que viene aguantando, no hay problema. Bueno, ahí está. Tarta 1, tarta 2, terminadas y listas para comer. Espero que te hayan servido todos los consejos que te dejé en este paso a paso. Ten en cuenta que podés probar la forma en la que te es más sencillo fonzar el molde, es decir, poner la masa dentro del molde con alguna de las dos técnicas que te dejé, y también el tema de las tiritas, si las pintamos con huevo, si las pintamos sin huevo. Tal vez si es la primera vez que lo haces, te recomiendo que lo hagas pintado con huevo para que reconozcas el punto en donde está dorado, porque si la masa se pasa porque no nos dimos cuenta que ya está cocido, nos va a quedar más dura, y si la sacamos antes nos va a quedar cruda y también va a quedar ahí medio raro. Como el dulce es húmedo, humedece un poco la masa, entonces es importante respetar el tiempo de cocción y las temperaturas para que se cocine todo al mismo tiempo. Otra cosa que está bueno que tengas en cuenta es que la dejes que llegue a temperatura ambiente antes de desmoldarla, porque si no se te va a caer todo. Y si no, otra cosa que puedes hacer directamente es usar un molde desmontable, así lo sacás y no tenés problema para darlo vuelta. Si tenés alguna duda sobre la receta, puedes dejarla en los comentarios o también puedes contarme si ya la preparaste. Y además, si te gustó el video, déjame un like, y si todavía no estás suscrito, entra a Cocción Doble, suscríbete y activa la campanita, así te llegan las notificaciones cuando subo nuevas recetas. Y ahora vamos a cocinar.